Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. En los próximos 3 programas vamos a considerar nuestro compromiso con el pueblo de Dios. Todo creyente debe cumplir el mandato de la palabra de Dios de no dejarse de congregar. Es la única manera que podemos dar fruto para la gloria de Dios. Presta atención a la primera parte del tema, mi compromiso con el pueblo de Dios. Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias. Vamos a utilizar el libro de los Hechos en el capítulo 20 como texto base para lo que queremos compartir en el día de hoy. Libro de los Hechos, allá en el capítulo 20, verso 28, el compromiso que debemos tener con el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Me gusta esta porción porque el apóstol Pablo, planeando un viaje hacia Jerusalén, el Espíritu del Señor le ha dicho, te van a esperar pruebas en Jerusalén, dificultades, pero él dice, yo tengo que terminar mi carrera y hacer la voluntad del Señor. Cita a los líderes de la iglesia de Éfeso en un pueblo que se llama Mileto. Se reúne con ellos, habla con ellos y algo interesante dice en el capítulo 20, verso 28. Pablo dice así, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La última parte él dice a los líderes apacentar el rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, por sobreveedores, cuidadores, para apacentar la iglesia del Señor. Mira, ¿la iglesia de quién? Del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es interesante que al mirar este texto podemos ver el gran valor que se le asigna a la iglesia, que es el gran valor que tiene la iglesia para nuestro Señor Jesucristo, el cual él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. Pedro nos dice que la sangre del Señor Jesucristo es preciosa. Sabemos entonces que la iglesia es un cuerpo en formación y que es considerado a la luz de las Escrituras como la novia de Cristo. Está en formación porque día a día que alguien conoce a Cristo como su Salvador personal es alcanzado. Es un cuerpo en formación, es el cuerpo de Cristo, del cual Jesús es ¿qué? La cabeza. Pero realmente entendemos el valor que tiene la iglesia para el Señor, y ese mismo valor que tiene para el Señor lo tenemos nosotros, también lo consideramos de igual forma. Qué triste ha de ser para el Señor que cuando alguno de sus hijos se levantan en rebeldía en contra de la iglesia, no se dan cuenta que cuando se levantan en contra de la iglesia en rebeldía, están dañando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Tempranamente el apóstol Pablo en la vida cristiana se dio cuenta que atacar, perseguir a un creyente era perseguir ¿a quién? Al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Creo, mis queridos, que la voluntad específica de Dios para todo creyente en esta tierra es que se afirme y sirva al Señor en una iglesia local. ¿Por qué en una iglesia local? Porque es ahí donde usted debe desarrollar todos los ministerios, las habilidades, los talentos y dones que el Señor le ha dado. A la iglesia, a una iglesia local, a la iglesia, no solamente a la iglesia universal, porque la iglesia universal la compone toda persona que conoce a Cristo como su Salvador personal, pero esa iglesia universal no tiene organización.
Pero Dios estableció a la iglesia local. Es por eso que cuando tú lees las páginas del Nuevo Testamento, están dirigidas ¿a quiénes? A iglesias locales. Mencione 3. Éfeso, Esmirna, Filadelfia, se fueron por las iglesias de Apocalipsis, que de Colosas, que de Galacia, que de Corinto, etc. Son iglesias locales. Y escúcheme bien, el Señor le ha dado a cada iglesia y los que componen esa iglesia propósitos. Propósitos específicos que debemos cumplir. Usted no cumple el propósito específico solamente viniendo a la iglesia, sentándose, recibiendo el mensaje y siendo parte de la adoración. Es una bendición. Nos gozamos con tu presencia, pero la vida cristiana es más que venir a la iglesia a los cultos. Como iglesia, yo puedo resumir los propósitos que el Señor les ha dado de la siguiente forma. Y nosotros como iglesia existimos en primer lugar, ¿para qué? Para evangelizar. Tu deber principal en esta tierra es ser testigo. Tal vez usted diga, yo no sé qué hablar acerca de Cristo. Le podemos enseñar. Aprenda un versículo. A mí me enseñaron 5 versículos, 5 puntos y me sacaron a los hospitales y a las calles. Yo estaba con un papelito leyendo, ¿cree usted en Dios? ¿Es usted un pecador? Y así estaba porque no los había memorizado, pero fue la forma de presentar el evangelio. Todos nosotros estamos capacitados. ¿Recuerdas aquel convertido, aquel milagro que el Señor hace con el Gadareno? ¿Qué le dijo el Señor? Señor, yo quiero ir contigo. ¿Qué le dijo el Señor al Gadareno? ¿No somos testigos cuando no nos damos cuenta de los cambios que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Es por eso que como iglesia existimos para evangelizar a nuestra comunidad. Tal vez hoy tenemos nosotros un enfoque étnico, porque estamos pensando en hispanoparlantes. Pero si nosotros fuésemos una iglesia de habla inglesa, nuestra comunidad es ¿qué? El gran mundo que nos rodea, y aún más. Debemos también tener no solamente una visión étnica, sino una visión multicultural. Algunos de mis hijos posiblemente se casen con alguna muchacha o un muchacho de descendencia de otro país, con otro background, con otro trasfondo. Y a veces nosotros perdemos la visión. Por ahora, Dios nos ha permitido tener una evangelización a nuestra comunidad. ¿Para qué hacemos esto? Existimos para evangelizar a nuestra comunidad. ¿Para qué? Para que una vez evangelizados, ellos puedan ser edificados. ¿Cómo los edificamos? A través del servicio, a través de la comunión, a través de la enseñanza bíblica. Evangelizamos, edificamos al pueblo de Dios. No edificamos a los inconversos. A los inconversos, ¿qué hacemos? Los evangelizamos. ¿Y qué es evangelizar? Llevarlos a Cristo. Cuando se convierten, queremos que crezcan en sus vidas espirituales. Es por eso que tenemos cursos y clases de discipulado bíblico, con la finalidad de ¿qué? De que tanto en la evangelización, tanto en la edificación, podamos ¿qué? Exaltar. Ahora, cada ministerio, cada creyente debe entender que si es un hijo de Dios, existe para evangelizar, para edificar y también para ¿qué? Exaltar. Ese es el propósito. Estoy resumiendo de esta forma lo que nosotros somos. Ahora piense en su vida. ¿Cómo su vida calza en el evangelismo, en el edificar y en el exaltar? No es uno de ellos. ¿Son qué? Todos. Tal vez alguno por sus dones tenga la mayor facilidad de ¿qué? De evangelizar. Tal vez otros por sus dones tienen la mayor capacidad de enseñar, exhortar, edificar. Y alguno de ustedes tiene un instrumento, tiene buena voz y le gusta ¿qué? Cantar. Pero no es uno de ellos. ¿Es qué? Esos son sistemas. Nuestro cuerpo tiene varios sistemas. Sistema circular, sistema nervioso, sistema respiratorio. ¿Qué ocurre si uno de esos sistemas no funciona? Es lo mismo en el creyente. Si uno de estos propósitos no se están desarrollando, su vida como creyente está ¿qué? De alguna forma no se está desarrollando. De ahí tal vez que toda esa tibieza, que toda esa lucha en su vida espiritual sea porque no está cumpliendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios en su vida, porque esta es la voluntad. Ahora, ¿cómo comienza esto? ¿Asentados o establecidos? ¿Dónde? En una iglesia local. Ahora,
¿Cómo evidencio que yo tengo ese compromiso? Con mi iglesia local. ¿Cómo yo evidencio que tengo ese compromiso? Recuerda que nuestra serie es aspectos prácticos del compromiso. ¿Cómo yo puedo, permíteme los minutos que tengo, mostrarte por lo menos 4 principios, 4 verdades que nos ayudan a evidenciar cuál es mi compromiso con el pueblo del Señor? Creo que el primero de ellos, ¿cuál es? El compromiso de congregarnos, ¿cómo? Pude haber dicho congregarnos, y pude haber dicho fiel, que era mi primera opción, pero prioritariamente, ¿qué significa? Que yo debo tomar la decisión. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 25? Claramente, ¿qué dice? No dejando de congregar. Cuando el escritor a los Hebreos, que no sabemos quién es, escribe esta carta, estos hermanos llevaban como creyente 30 a 35 años, más o menos. Y muchos de ellos producto de la presión social, porque son judíos, son hebreos. De sus vecinos que le dicen, ¿cómo es que has renunciado a tu fe? Estaban lentamente tendiendo a apartarse. Y ya no estaban tomando con prioridad, con fidelidad, ¿el qué? El congregarse. No dejando de congregarse. Ahora, el congregarnos, el estar acá, lo hacemos para celebrar la presencia del Señor. Amén. Los creyentes de la iglesia del primer siglo, como los primeros creyentes eran judíos, eran hebreos, se reunían el día sábado. ¿Por qué? Era parte de su tradición histórica religiosa. Pero también se reunían, ¿qué día? El primer día de la semana. ¿Qué equivale para nosotros? ¿Y para qué se reunían el primer día de la semana? ¿Por qué se congregaban? Primero, porque ellos recordaban la resurrección del Señor Jesucristo. Segundo, porque celebraban la presencia de Cristo, ya que Jesús les dijo, donde hay que 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy. Y el pueblo del Señor comenzó a reunirse porque el Señor les dijo, en un momento todos nos vamos a reunir, queridos. Esta reunión donde cantamos, adoramos al Señor, lo hacemos lindo, sentimos la presencia del Señor, solo es un anticipo de nuestra gran reunión. Dice Pablo en Tesalonicenses, que me gusta este texto, donde dice Pablo que en capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando nos congregamos y cantamos y adoramos al Señor, solamente estamos anticipándonos a ¿qué? Es como cuando alguien se va a casar y lo citan un día o una semana antes. Y ahí están ensayando la melodía y entran los acompañantes y todo lo que tienen que hacer. Esa reunión, lo que hicieron solamente, ¿qué es? Un anticipo del gran evento. Cuando nos reunimos y cantamos, estamos anticipando, pero había creyentes que estaban dejando ¿de qué? De congregarse. ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Ellos, leíamos en nuestra lectura en Hechos capítulo 2, verso 41, que ellos se congregaban teniendo comunión, lo hacían persistentemente en la casa del Señor. Dice que perseveraban ellos. El escritor a los Hebreos nos dice 3 razones por las cuales debemos congregarnos. Primero es para considerarnos unos a otros. Es decir, compañerismo, cuidado, prestar atención, completar con cariño, preocupación, mostrar nuestro amor, nuestra atención hacia los demás. Lo hacemos porque tenemos un vínculo en común. ¿Cuál es? Cristo y Jesús. Pero no tenemos esa consideración solo porque somos amigos, porque a veces las amistades se pueden ¿qué? Quebrar, romper. Pero jamás se puede romper ¿qué cosa? El vínculo fraternal que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué yo me congrego? Porque es un deber y el texto dice considerarnos unos a otros. ¿Cómo considera usted a los demás? ¿Qué hacemos para considerar a otros? En forma práctica, alguien viene, una visita viene, alguien nuevo y usted tiene un asiento y siempre se sienta ahí y no hay más lugar. ¿Qué debe hacer? ¿Ah? Pero parece que algunos compraron el asiento. No es así. Cuando usted considera a los demás, está dispuesto a ceder ¿qué?
¿Qué más hacemos? 3 razones. Considerarnos unos a otros. En segundo lugar, estimularnos, animarnos, motivarnos ¿a qué? A amar y también ¿qué? A las buenas obras. ¿Cómo motivamos a amar? ¿Me amas? Te amo. No, ¿cómo motivamos a amar? ¿Qué es amar? Buscar el bien de la otra persona, buscando el bien, estimularnos al amor y a las buenas obras y finalmente algo que nos gusta mucho, ¿qué? Exhortarnos. Hay quienes les gusta ponerse en pie, ¿para qué? Este exhortar tiene que ver con ponerse al lado de alguien para motivarlo. No solamente exhortamos con nuestras palabras, sino a veces con nuestros abrazos, con nuestra atención. Por eso les decía, termina un culto, termina una semana, acérquese a alguien que no estuvo la semana pasada. Por lo general uno observa, hay quienes terminan el culto y se van rapidito, no quieren compartir con nadie. Hay otros que terminan el culto y siempre se reúnen con los mismos, salen con los mismos y se mueven con los mismos. Cuando están mucho tiempo los mismos se pelean, ¿o no? ¿Y se producen qué? Conflictos. Lo digo por años de experiencia. Con años de experiencia es difícil, pero el que quiere ser amigo debe mostrarse también amigo. Sin duda alguna, para ser pueblo de Dios necesitamos el paso decisivo de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Usted podrá asistir a muchas iglesias, pero no ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, al no ser que usted tome ese paso decisivo de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y hoy lo puedes hacer. Sencillamente reconoce tu condición de pecador y pide a Jesús que Él sea el Salvador de tu vida y dispón tu vida para seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Si has tomado este paso de fe, quiero animarte a que nos llames al teléfono que damos al final de nuestra programación. Queremos ayudarte en tu vida espiritual. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hosley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hosley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.